El caso de hoy es súper loco, así que no me voy a enrollar porque me ha tenido pegada al ordenador así, viendo a ver qué pasaba. Así que vamos con el crimen de Nagoya, un caso que se ha extendido más de 30 años. El pasado 26 de diciembre de 2025, en la localidad japonesa de Nagoya, que es una ciudad pequeñita que hay en la provincia de Aichi, en la prefectura de Aichi, se detuvo a una mujer de 69 años, ¿vale? 69 años. ¿Cuál fue el motivo? Pues un crimen cometido en el año 99. Resulta que el 13 de noviembre del año 99, el día de los hechos, Namiko Takaba, de 32 años, estaba en su casa con su bebé de apenas 2 años de edad, pues ahí haciendo sus cosas, ¿no? Ella era ama de casa, había dejado de trabajar y, bueno, pues estaba esperando a que su marido volviera de trabajar, estaba ahí haciendo las labores domésticas y tal. Y antes de entrar en materia, vamos a hablar un poco sobre Namiko, porque de verdad que hay casos que me vuelan la cabeza y este es uno de ellos. Ella estaba casada con Satoru Takaba, que los voy a llamar así porque realmente serían Takaba Satoru y Takaba Namiko, porque allí el nombre va antes que el apellido, o sea, el apellido va antes que el nombre en los países asiáticos, pero voy a llamarles por su nombre propio porque so sorry, soy de España y así funcionamos aquí y creo que se me va a entender mejor. Ella estaba casada con Satoru, que era un trabajador de oficinas, era administrativo, tenía 33 años y hacía poco se habían comprado una casa y un coche para su creciente familia. Los que les conocían decían pues que la pareja estaba súper unida, estrechamente unida, se querían muchísimo, se apoyaban e incluso ahora, pues a pesar de que ella quería volver a trabajar, pues estaban mirando, ¿no? Estaban intentando tener otro bebé. Y incluso estaban intentando que la madre de Namiko se mudara a vivir con ellos a la nueva casa, porque la suegra de Satoru, pues había criado a Namiko sola y él, pues quería agradecerle de alguna manera que la hubiera criado y que ahora pudiera relajarse después de haber sido madre soltera en la década de los 70, que es que, o sea, una locura, imagínate lo que sería en aquella época en Japón ser madre soltera, que es un país que económicamente no va mal, ¿no? Pero es extremadamente machista y todavía es muy rancio para muchas cosas. Pues querían agradecerle de alguna manera todos sus esfuerzos, llevándola a vivir con ellos en su recién comprada casa. Y entonces, pues ella ya se estaba haciendo la idea de mudarse con ellos y tal, y pues les visitaba mucho. ¿Qué pasa? Que lo del coche también tiene una historia tierna, porque Namiko tenía muchísimo miedo a conducir, pero estaba intentando aprender por su hijo, pues por si alguna vez les pasaba cualquier cosa, y por el futuro hijo que querían tener. Y este fue el caso del día de los hechos. Ella había aprendido a conducir hacía poco, se había sacado el carnet hacía poco, y esa mañana, cuando Satoru se había ido a trabajar, Namiko había tenido que llevar a Koi, el bebé, en coche al médico. Ella, por cierto, me parece adorable, tenía un diario con todos los sucesos y pequeños logros que tenía el bebé, ¿no? Tipo, pues hay entradas que ponían, por ejemplo, hoy ha dado sus primeros pasos o hoy ha mantenido la cabeza en alto o ya sabe beber solito, tal, no sé qué. Y estaba súper contenta con su vida y con su hijo. Y al margen de todo esto, que estaban intentando tener otro bebé, pues quería ponerse a trabajar. Vamos al día de los hechos. Lamentablemente, tras 4 años de matrimonio, Satoru, ese día que se había marchado a trabajar, recibe una llamada un poco rara de sus vecinos, diciéndole básicamente que tenía que volver corriendo a casa, que había pasado algo muy raro y que alguien, que un extraño había entrado en la casa y que había herido gravemente a Namiko. Cuando llega a la casa, la policía ya estaba allí, habían acordonado toda la zona y cuando él fue a entrar, para el momento de entrar, eh, pues le informaron de que su mujer había sido apuñalada
varias veces y que había fallecido. Sin embargo, el bebé no sufrió daño alguno y se especuló mucho acerca del objetivo real del crimen. Para empezar, se especuló sobre que esto tenemos que tener en cuenta que es un tema de probabilidades y de estadística. La persona principal sospechosa, y que suele ser así, por estadística, en el 90% de las veces, más probable de cometer un crimen así es la propia pareja de la persona, del cónyuge, de la persona con la que convive o una persona cercana, ¿no? Si no tiene pareja o si convive con alguien cercano, no un random que nos encontramos por ahí, es como la violencia sexual. Um, el 75% o así de las agresiones sexuales las comete alguien del círculo cercano, incluso un familiar de la propia misma casa. Y se especuló mucho acerca de si realmente habría sido Satoru y si realmente habría querido ir a por su mujer. Porque ¿qué es lo que pasa? Como ya os he comentado, la madre Namiko pues iba a visitarles muchísimo, porque querían irse a vivir los cuatro juntos, ¿no? El churumbel, el matrimonio y la madre de ella. Y resulta que la madre había estado condenada por fraude fiscal. Que también te digo, fraude fiscal y evasión de impuestos. Lo hizo, que es una ida de olla. La mujer había estado condenada por fraude fiscal, pero hacía como 10 o 20 años, porque, ojo, tuvo que evadir impuestos porque allí en Japón no hay seguridad social, por lo menos no en los años 70, como se conoce como tal ahora, y no podía costearse su tratamiento del cáncer. O sea, la mujer tuvo que desviar fondos, tuvo que decir que cobraba 1.000 cuando estaba cobrando 6.000 para poder costearse su puto tratamiento para el cáncer. O sea, heavy, me parece de coña torera. Heavy que se quiera llegar a eso, ¿no? No que lo hiciera porque, sin entrar en moralidades, ni en tema legal, que ya sabemos que es ilegal, pero creo que es como el dilema de Haynes, ¿no? A cosas desesperadas, ¿no? Situaciones desesperadas, medidas desesperadas, y yo lo entiendo perfectamente, vamos, son unos límites, los límites de la legalidad que creo que muchos estaríamos dispuestos a romper. El caso es que todos los vecinos coincidían en que habían visto a una mujer, o lo que parecía la silueta de una mujer desconocida de primeras, saliendo de la casa. Entonces, había varias probabilidades. O bien que era la madre de Namiko huyendo de los atacantes y que por eso Namiko pues la habían pillado y la habían matado porque la confundieron con su madre o para vengarse de su madre, o bien que el crimen lo había cometido la madre, o bien que la madre y Satoru estaban compinchados para quitarse de medio a Namiko. O sea, lo de los atacantes entiendo hasta cierto punto que lo plantearan porque, oye, ella a lo mejor debía dinero a un prestamista, estaba mezclada con gente tal por ese pasado en el que había evadido impuestos, pero no. Porque, os vuelvo a lo mismo, ¿cuál es la probabilidad más grande que hay de una cosa de estas? Pues que el crimen lo haya cometido alguien conocido, dentro de un núcleo conocido, no una persona random. La teoría de la persona random era la última de todas, pues que el crimen lo había cometido una mujer desconocida que no vivía por esa zona ni era del barrio, porque los vecinos vieron salir a una mujer de la casa. Al final la policía se decanta por la última opción. ¿Por qué? Bueno, pues porque la forma en la que se había ensañado con el cuerpo de Namiko era demasiado extrema como para ser un crimen cometido por una vendetta o por una persona conocida que además mmm, ni la madre estaban en ese momento, ni Satoru estaban en la casa en ese momento, o sea, había cierto tipo de confianza en que esas personas no habían participado en ello y además tenían coartada, o sea, que es lo más llamativo de todo. No habían tocado ni la casa ni al niño que estaba ileso en la cuna, o sea, no habían vandalizado nada, no robaron nada, no abrieron nada, pero, y esto también es curioso, que no le hicieran nada al niño ni a la casa indica que efectivamente Namiko era el objetivo. Las puñaladas estaban por todo el cuerpo, sobre todo en el cuello,
Y aquí es donde voy a daros un par de pinceladas sobre criminalística y sobre el trabajo de la policía forense. El cuello y el estrangulamiento, ¿no? Cuando se mata utilizando el cuello, siempre se dice que es una forma muy personal, ¿vale? Por la cercanía, por la proximidad. Tú para ahogar a alguien, cuando se ahoga a alguien, se dejan muchos más rastros y muchas más pistas y huellas, porque es una forma muy cercana de matar, porque tienes que ponerle de frente, mirando de frente a esa persona, la tienes de frente varios segundos, varios minutos, apretándole el cuello, porque desde atrás no se aprieta igual un cuello, ¿vale? O sea, se aprieta desde adelante, desde atrás es mucho más complicado bloquear la tráquea. Y apuñalar y hacer cosas en el cuello en general, igual porque es una zona que a pesar de que está expuesta y es más atacable, por así decirlo, no deja de ser una zona pequeña a la que te tienes que acercar mucho. Entonces tenía esta mujer decenas, ¿sabéis lo que es decenas? O sea, ¿sabéis lo que te tiene que hacer que te apuñalen decenas de veces en la garganta? O sea, que básicamente te tiene que decapitar prácticamente. Pues esta pobre mujer tenía la cabeza prácticamente segmentada del tronco y del resto del cuerpo cuando la encontraron. Por eso estaban convencidos de que el objetivo era Namiko y de que esto era algo súper personal contra ella. ¿Por qué he llamado a este vídeo El amor más allá de la muerte? Bueno, pues porque durante los casi 30 años que han pasado desde este crimen, no, 26 en concreto, Satoru nunca ha permitido que se cerrara la investigación. Estaba tan convencido de que la tecnología iba a avanzar lo suficiente como para encontrar a esa mujer misteriosa, a ese posible asesino, asesina, atacante que acabó con su mujer, que aunque él ya no vivía en la casa, nunca permitió que se limpiara la sangre y se dejaron los restos del ataque y toda la evidencia. Voy a buscar fotos y os las voy a poner porque de verdad que me parece loquísimo. Durante estos 26 años se han dejado ahí en la casa. Se ha mantenido la escena del crimen intacta. El hombre tenía la habitación clausurada y sin tocar para que si en un futuro la policía podía volver en cualquier momento a recoger muestras para hacer inspecciones, para hacer pesquisas nuevas, lo que fuera, con el tema, que lo pudieran hacer sin ningún problema. Uno pensaría, bueno, pues pobre hombre, está desesperado, no lo ha superado tal. Satoru, por cierto, nunca se ha vuelto a casar y vive con su hijo tranquilamente en Nagoya, no en el mismo barrio, pero han mantenido la casa. Pues al final, tanta obsesión y tanta historia para que el hombre tuviera razón. Vamos con cómo se ha resuelto este caso 26 años después, que es una puta locura. Durante un par de años, la policía investigó prácticamente a todas las mujeres del pueblo e interrogó a muchas vecinas porque no tenían idea de quién podía haber sido, o sea, no tenían literalmente ni la más mínima idea de quién podía haber sido y quién podría tener algo y estar ligado o ligada tan íntimamente a Namiko como para hacerle eso. Al final, algo con tanto ensañamiento tiene que ser algo muy heavy, muy tocho. Tiene que ser un hilo del que tirar muy grande. Bueno, pues no encontraron absolutamente nada. ¿Qué pasa en octubre de 2025? Pues que el día 30 se empiezan a recoger muestras de ADN de todas las mujeres del pueblo para hacer las pruebas pertinentes. Tengamos en cuenta que en el año 99 la tecnología pues no era la que hay ahora. Había cierto análisis de ADN, ¿no? Pero muy primitivo. O sea, no era análisis de ADN. Eran comparaciones de células, de trazas de tejido celular, de trazas de pelo, esto lo del análisis del pelo, ¿no? Ahora se hace con el bulbo del pelo, pero antes lo que hacían era coger dos pelos, mirarlos debajo de un microscopio y decir, ¿las raíces y el color son iguales? No son iguales. Sí, no. Sí, ¿en qué porcentaje? ¿No? ¿En qué porcentaje? Y ya está. Entonces, tenemos que tener en cuenta que 26 años después, por muy bien conservado que estuviera todo,
el material y las muestras biológicas se degradan. Pero ellos no dejaron de intentarlo. A pesar de que era muy difícil cribar a las sospechosas, lo que necesitaban 100% era un móvil. O sea, ¿cuál podría ser el móvil para matar a Namiko? No le habían roto nada, no le habían robado nada, no habían herido a su bebé, no habían herido a sus familiares. Iban a por ella 100%, era algo súper personal. Pues resulta que después de todo este cribado de ADN y de búsqueda de... Yo me imagino a los pobres policías japoneses, ¿no? Con el muro este de... El meme de Aliens, todo lleno de hilos y de tal, viendo cómo buscar la más mínima conexión, como se hace con las víctimas de los asesinos en series, ¿no? Cómo buscar la más mínima, minimísima conexión entre esta pobre señora y la persona que la atacó. Me los imagino desquiciados. Hasta que finalmente, el año pasado, gracias a la búsqueda de ADN y de un móvil personal, dan con un nombre: Kumiku Yasufuku. Kumiku había ido a clase de Satoru en el instituto cuando Cristo perdió el mechero. O sea, estos señores ahora tienen 69, 70 años. O sea, en esa época tenían 33, 35 años. Él tenía 33. Si Kumiko había ido a clase con él, hacía casi 20 años que no sabía nada de él y que no se veían. O sea, él ni se acordaba de ella. No, cuando le dijeron el nombre, no sabía ni quién era. Pues ella estaba obsesionada con él. Y había estado siguiendo durante años a su mujer, su vida, dónde iban, dónde se iban, si tenían un bebé, si se compraron una casa o un coche. Y había estado durante años, décadas, todas estas décadas, siguiendo el caso este. Es que es una locura, porque no eran amigos, o sea, ni siquiera habían sido de la misma cuadrilla. ¿Sabes lo que te quiero decir? No habían tenido un rollete y bueno, pues luego pasó de mí. No, no, no. Es que él ni siquiera se acordaba de ella. O sea, tan irrelevante había sido para él que ni sabía quién era cuando le dijeron el nombre de primeras. No habían tenido contacto desde que terminó el instituto. Ella no trabajaba con él. Él trabajaba en unas oficinas y ella era dependiente, reponedora en un supermercado. Luego ya él reconoció, pensando en el tema, que sí que le sonaba que ella una vez le había hecho un regalo como declarándose y tal, pero como él nunca le correspondió y ella nunca hizo ningún otro movimiento, pues no le dio la impresión de que ella estuviera tan interesada en tener algo con él. O sea, ni mucho menos llegar al punto de hacer lo que hizo, porque el motivo de que Kumiko estuviera siguiendo el caso es que cuando llegan los análisis en diciembre de 2025, los análisis de ADN le confirman a Satoru que la que se había cargado a su mujer hacía casi 30 años había sido Kumiko. Kumiko estuvo allí ese día. Lo más gracioso, personalmente, no tiene gracia, ¿vale? Pero sí. Es que, y tócate los huevos, Manolete, cuando la detuvieron, con 69 años, 69 años. O sea, han pasado casi 30 años desde el caso. Cuando la detuvieron, ella dijo que lo reconoció todo, reconoció los cargos, los hechos, tal, lo confesó todo. Y encima dijo algo así como: ay, menos mal, ¿sabes? Como que me he quitado un peso encima, porque esta tía, pequeño paréntesis, encima estaba casada con otro hombre y tenía 3 o 4 hijos con ese señor. En el momento de cometer los hechos ya estaba casada con este otro señor, ¿eh? O sea, ningún sentido. Y que lo dijera como: ay, es que menos mal porque me he quitado un peso de encima, porque llevo 26 años viviendo con la angustia de que me van a pillar y todos los días pendiente y tal, como si ella fuera la puta víctima. Que toreros, cojones toreros. En fin, Satoru, cuando pasa todo esto, pues dio unas declaraciones muy entrañables, ¿no? Sobre lo agradecido que estaba a todos sus conocidos y a la policía y a su hijo por no haber tirado la toalla nunca con él, por el apoyo que había tenido todo ese tiempo, y dijo que, bueno, pues básicamente que Laura podía morir en paz, que el alma de Namiko podría descansar, pobre hombre, porque no sé si lo sabéis, en la cultura japonesa, cuando una persona
se va, entre comillas, ¿no? De una forma violenta o no honrosa, por ejemplo, algo así, ¿no? Una muerte violenta, con traición, pues, con cierto resquemor, ensañamiento, por ejemplo, el suicidio también, muerte sin honor, ¿no? Que son muy pesados los japos con todo este tema del honor y tal. Cuando pasa esto, según su mitología, el alma de la persona, el espíritu de la persona, se queda vagando entre esta vida y la siguiente, en un plano como neutral, y no puede descansar en paz, no puede reunirse con sus ancestros y no puede estar en paz. Entonces, para él era muy importante que todo este tema se cerrara bien y Namiko pues pudiera, bueno, pues pudiera estar tranquila, que su memoria pudiera ser honrada y que su alma pudiera estar tranquila. De momento no hay sentencia, pero también os diré que el crimen no ha caducado porque ciertos delitos en Japón, como los delitos de sangre, nunca caducan, o sea, por eso se mantuvo abierto el expediente, porque no se cierran, se pueden dejar más apartados o menos, pero se vuelve a ellos constantemente, luego se pueden apartar un poquito más si no hay nuevas pistas, si hay nuevas pistas se vuelven a volver primordiales, pero no caducan. Entonces, no tenemos condena todavía. Yo diría que le caerá la perpetua por asesinato con 69 años. Ya me jodería, ¿no? Es como lo de el rey de Inglaterra, joder, ponerse a trabajar con 70 años, ¿no? Qué putada. Pero porque tampoco les compensa, entre comillas. ¿La pena de muerte para una señora de 69 años te compensa? A título personal creo que no. A título personal creo que no compensa la pena de muerte nunca, porque y algún día hablaré de esto más en profundidad, la pena de muerte también ha demostrado que no tiene ningún efecto para disminuir las tasas de criminalidad. O sea, no hay ninguna relación entre que un Estado aplique pena de muerte y que haya menos crímenes. A las pruebas me remito, solo hay que ver cómo están en Estados Unidos, pero sí que creo que se merece que le caiga la perpetua. O sea, vamos a ver, esta señora podría haber ido en cualquier momento de los últimos 26 años a decir, lo que le pasó a esta fui yo, estaba obsesionada con su marido, le tenía envidia, me la he cargado, hice esto, esto y esto, busca de tomar una muestra de mi ADN, porque claro, cuando hace 26 años les pidieron muestras de ADN, como no tenían sospechosos, no podían obligar a nadie porque no tenían ningún sospechoso per se, no había ninguna sospechosa per se. Muchas mujeres las dieron, pero muchas dijeron que no, entre ellas esta señora. Entonces, ella en cualquier momento podría haber dicho, sí, estoy arrepentida, yo lo hice, merezco tal y tal, y a lo mejor, pues, no le habría caído la perpetua, que lo dudo, que lo dudo, pero a lo mejor no le habría caído. Pero es que yo creo que después de haberte estado callando como una perra 26 años, que menos que te tenga que caer la perpetua, aunque ya seas una yaya prácticamente, pues ajo y agua, es que es lo que hay. O sea, fijaos hasta dónde llega la obsesión del ser humano y la obcecación. Yo me imagino que ella intentará alegar en algún momento lo que aquí en España llamamos un atenuante por obcecación, por estado mental alterado, que bueno, es una de las varias atenuantes que hay en España. No es una eximiente, simplemente rebaja un poco la pena, pero yo creo que llegados a este punto, ¿quién te lo va a comprar? Porque a lo mejor, pues eso, lo podrías haber admitido unos días después de los hechos, unas semanas, unos meses, un año incluso, te lo compro, pero 26 años después, eso estaba pensadísimo. O sea, la tía llegó a la casa, llamaría con alguna excusa, la otra pobre diría, anda, pues esta conoce a mi marido, han sido amigos, tal, no sé qué. Y cogió y la desvivió en su propia casa. O sea, la tía lo tenía planeado porque nunca encontraron el arma, no dio su ADN, nunca se supo quién era, o sea, se había desplazado allí con toda la intención del mundo, no fue una cosa que surgió. Entonces, yo estoy segura, segurísima, lo más probable es que le caiga asesinato. Y nada, esto ha sido el vídeo de hoy. Creo que he hablado muy rápido, pero es que tengo aquí un guión de 4 páginas y pico
Y además es que me ha impactado mucho este caso y vengo alterada para contarlo, porque la verdad es que cuando das con un caso tan curioso como este, más por el gesto de él que por el hecho en sí, porque luego el hecho en sí, pues una muerte de tantas que puede haber, ¿no? De tantos crímenes, tantos asesinatos que puede haber. Pero el hecho de que él estaba convencidísimo de que en algún momento, es que me parece increíble, es como Walt Disney queriendo congelarse para que puedan estirarle la vida en algún momento del futuro, si es que eso es verdad, que yo creo que no es verdad, pero bueno, pero por un motivo altruista, no para seguir viviendo y siendo un millonario 200 años después, ¿sabes? La verdad es que me pareció súper bonito. Pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado y si queréis leer más información acerca del caso, porque la verdad es que es muy curioso, solo tenéis que buscar Crimen de Nagoya o Crimen 26 años Nagoya, una cosa así, y os va a salir. A mí me salieron varias páginas en japonés que supongo que tendrán más información, más detalles de los hechos, pero las páginas en japonés tienen un problema y es que están en japonés, que dirías, bueno, las traduces. No se puede. Los japoneses son bastante nacionalistas. La mayoría no se podían traducir. Estuve haciendo el indio con Google Traductor un poco tal, a ver qué me encontraba. Muy complicado. Algo de información puedes sacar. En Reddit también había algunos usuarios japoneses que un besazo para ellos, les amo, gracias Reddit, porque subieron en inglés las cosas traducidas, muchas noticias traducidas, detallaban algunos hechos que no estaban en las noticias de otros países que yo sí que podía leer. Así que esas son las fuentes del caso y nos vemos en el próximo vídeo, chicos.